Colonia Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa. 3 horas con 15 minutos de la madrugada del lunes 9 de septiembre de 2024. Una camioneta Chevrolet Silverado avanza por la avenida Álvaro Obregón. 4 hombres armados en su interior, vestidos con uniformes tipo militar. Chalecos tácticos, fusiles automáticos. A pocas cuadras de distancia, otra camioneta. Misma composición, mismo armamento. Y a otras cuadras más, 3 más. 5 vehículos, 20 hombres armados. Una sola orden, emitida desde un punto que las investigaciones posteriores ubicarían en la Sierra de Cozalá, a más de 200 kilómetros de distancia. La orden era simple: comenzar. A las 3:22 de la madrugada, en la colonia Bachigualato, sonaron los primeros disparos. Para las 5 de la mañana, 4 personas habían perdido la vida. 3 camionetas ardían en distintos puntos de la ciudad. Y un sargento del ejército mexicano, sorprendido durante un patrullaje rutinario, agonizaba con 2 heridas de bala en el pecho. Lo que comenzó esa madrugada no era una serie de incidentes aislados. Era el primer día de una guerra. Una guerra entre primos, entre socios, entre familias que durante 40 años habían compartido territorio, rutas, ganancias y silencios. Una guerra que, para mayo de 2026, ha dejado más de 2.400 personas asesinadas y más de 2.300 desaparecidas. Esta es la historia de la confrontación interna más sangrienta en la historia del Cártel de Sinaloa. La historia de cómo 4 hijos de El Chapo Guzmán y un hijo de El Mayo Zambada decidieron destruir desde adentro la organización criminal más poderosa del hemisferio occidental. Pero, sobre todo, es la historia de una pregunta que sigue sin respuesta clara. ¿Quién traicionó primero? Porque dependiendo de a quién le creas, esta guerra empezó hace 2 años o empezó hace 2 décadas. Para entender lo que ocurrió esa madrugada del 9 de septiembre, hay que retroceder exactamente 45 días. El 25 de julio de 2024, Ismael Zambada García, conocido como El Mayo, fue capturado en territorio estadounidense bajo circunstancias que, hasta hoy, siguen generando debate. La versión oficial, posteriormente confirmada por declaración judicial del propio Joaquín Guzmán López, hijo menor de El Chapo, es la siguiente. Mayo Zambada fue convocado a una reunión en un rancho de Sinaloa. La cita era presuntamente para mediar entre 2 figuras políticas estatales. El anfitrión era el propio Guzmán López. Lo que recibió, en cambio, fue una emboscada cuidadosamente planificada. Hombres armados ingresaron a la sala donde lo esperaba. Lo redujeron físicamente. Lo trasladaron a una pista de aterrizaje. Lo subieron a una avioneta privada y lo entregaron esa misma tarde a agentes federales estadounidenses en un pequeño aeropuerto de Nuevo México. Joaquín Guzmán López fue detenido junto con él. Pero la entrega del Mayo no fue solo una traición personal. Fue, para la otra facción del Cártel de Sinaloa, un acto de guerra. Porque Mayo Zambada no era simplemente el cofundador del cártel. Era el equilibrio. Era la figura que, durante más de 20 años, había evitado que la organización se canibalizara a sí misma. Mientras El Chapo cumplía cadena perpetua en una prisión federal estadounidense, mientras los hijos del Chapo crecían en poder e influencia, era El Mayo quien mantenía la estabilidad del pacto interno. Sin él, ese pacto se rompió, y un hombre, hasta entonces relativamente desconocido fuera de Sinaloa, se convirtió en el rostro de la respuesta. Ismael Zambada Siqueiros. El mundo lo conocería pronto como Mayito Flaco.
Ismael Zambada Siqueiros es uno de los 7 hijos conocidos de Mayo Zambada. Nacido en Culiacán a finales de los años 70, la fecha exacta no figura en registros públicos. Durante décadas operó en la sombra. A diferencia de los hijos del Chapo, no buscó protagonismo. No publicó fotos en redes sociales, no grabó videos, no dio entrevistas. Vivía, según fuentes de inteligencia citadas por Inside Crime, principalmente en la sierra de Cozalá, en una zona rural de Sinaloa accesible solo a través de caminos de terracería custodiados por hombres armados. Su rol dentro de la organización, hasta julio de 2024, era el de operador de confianza de su padre. Coordinaba envíos, supervisaba laboratorios, mantenía relaciones con productores locales de amapola y marihuana. Pero todo cambió la mañana en que su padre fue secuestrado. Según declaraciones de fuentes federales mexicanas y testimonios recogidos por The Wall Street Journal, en su reportaje del 14 de mayo de 2026, Mayito Flaco recibió la noticia de la entrega de su padre a las pocas horas de ocurrida. Su respuesta inicial, según esas mismas fuentes, fue contener, reunirse con los operadores de mayor confianza, verificar lo que había pasado y planear. Durante 6 semanas, no hubo enfrentamientos públicos entre las facciones. Sinaloa vivió un silencio tenso. Los analistas hablaban de una posible reconciliación, de un nuevo equilibrio, de la posibilidad de que el cártel sobreviviera al golpe. Pero detrás de ese silencio, ambas facciones se armaban. El 9 de septiembre, esa preparación terminó. Y lo que ocurriría a continuación superaría las predicciones más pesimistas de los analistas. Para entender la magnitud del conflicto, hay que entender quiénes son los hijos del Chapo. Joaquín Guzmán Loera tiene, según registros oficiales y reportes periodísticos, al menos 12 hijos reconocidos, pero 4 de ellos forman lo que la DEA ha denominado oficialmente como los Chapitos: Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán López. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, nacido en 1983, es considerado por la mayoría de los analistas como el líder operativo real, el más violento, el más impredecible, el que tomó las decisiones estratégicas durante los años en que su padre estuvo recluido en La Palma y, posteriormente, en el Altiplano. Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hermano completo de Iván, es señalado como el segundo al mando. Estilo de vida ostentoso. Activo en redes sociales hasta 2017. Acusaciones formales en cortes federales estadounidenses desde 2012. Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López son medios hermanos de los anteriores, hijos de la segunda esposa del Chapo. Ovidio fue capturado en enero de 2023, en lo que se conoció como el Culiacanazo II, y posteriormente extraditado a los Estados Unidos. Joaquín, como ya se mencionó, está detenido desde julio de 2024. Tras la captura de Joaquín y Ovidio, el liderazgo de facto de los Chapitos quedó concentrado en Iván Archibaldo y Jesús Alfredo. Ambos siguen prófugos. Ambos cuentan con recompensas de $10 millones ofrecidas por el Departamento de Estado estadounidense por información que lleve a su captura. Y ambos, según múltiples fuentes de inteligencia, fueron quienes ordenaron la entrega del Mayo Zambada en julio de 2024. La motivación, según trascendió en el reporte del Wall Street Journal, obtener crédito ante las autoridades estadounidenses para reducir las eventuales condenas de Ovidio y Joaquín, ya en custodia. La Fiscalía estadounidense desmintió esa versión. En el documento de declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López,
presentado en una corte federal de Chicago en diciembre de 2025. Se establece textualmente que el gobierno de los Estados Unidos no solicitó, indujo ni aprobó el secuestro del Mayo, pero el daño ya estaba hecho. Y la respuesta de la otra facción, dirigida por Mayito Flaco, fue tan inmediata como brutal. El conflicto se concentró, durante los primeros meses, en Culiacán. La capital sinaloense, hogar histórico del cártel, se convirtió en zona de guerra. Durante los últimos 4 meses de 2024, la Fiscalía de Sinaloa registró más de 900 homicidios dolosos en el estado. Solo en el municipio de Culiacán se contabilizaron cierres parciales de escuelas durante semanas, comercios bajando cortinas a las 5 de la tarde, calles desérticas después del anochecer. Pero el año verdaderamente catastrófico fue 2025. Según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Sinaloa cerró 2025 con 1.654 homicidios dolosos, un incremento del 66% respecto al año anterior. La cifra más alta del estado desde 2011, cuando la guerra contra los Beltrán Leiva había dejado 1.906 víctimas. Pero los homicidios eran solo una parte del problema. Para finales de 2025, el número de personas reportadas como desaparecidas en Sinaloa superaba los 2.300. Madres de buscadoras, organizadas en colectivos como Sabuesos Guerreras, comenzaron a localizar fosas clandestinas a las afueras de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis. Algunas de esas fosas contenían más de 20 cuerpos. Junio de 2025 fue el mes más violento desde el inicio del conflicto. 207 homicidios dolosos en 30 días. Casi 7 asesinatos al día. En un solo estado de la República. Y los enfrentamientos no se limitaron a sicarios y operadores. El 21 de diciembre de 2025, un caso particular sacudió a la opinión pública mexicana. Esa noche, en el restaurante Luau de la zona rosa de la Ciudad de México, un local conocido por su clientela de empresarios y figuras del entretenimiento, un hombre armado ingresó al establecimiento y disparó contra una mesa específica. El objetivo: Óscar Noé Medina González, conocido como El Panu. Medina González era considerado, según la DEA, uno de los operadores financieros principales de los Chapitos. La agencia ofrecía hasta $4 millones por información que llevara a su captura. Era buscado por su presunta participación en el tráfico de fentanilo entre México y los Estados Unidos. Esa noche cenaba con su familia. Murió en el lugar. La operación, según fuentes de inteligencia citadas posteriormente, fue ejecutada por sicarios enviados desde Sinaloa por la facción de Mayito Flaco. Era el primer ataque de alto perfil de la guerra interna ejecutado fuera de territorio sinaloense. Era una declaración de que ninguna zona, ningún restaurante, ninguna ciudad del país estaba fuera del alcance del conflicto. Para los Chapitos, fue una herida significativa. Para los Mayitos, fue un mensaje. Y para el resto de México, fue la confirmación de que la guerra había escalado a una dimensión completamente nueva. Las víctimas del conflicto, sin embargo, no se limitaron a los miembros de las facciones. El 23 de enero de 2026, 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver fueron reportados como desaparecidos en la carretera entre Mazatlán y Cozalá. Los hombres viajaban en un convoy de 3 camionetas. Realizaban labores rutinarias de exploración geológica. Fueron interceptados por un grupo armado. Días después, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó en conferencia de prensa lo que ya se sospechaba. Los mineros habían sido confundidos con operadores de los Mayitos.
fueron secuestrados por hombres pertenecientes a los Chapitos y, según las primeras versiones, ejecutados a las pocas horas de su captura. Los cuerpos fueron localizados en una fosa clandestina a las afueras de Cozalá. El 4 de febrero de 2026, una operación coordinada del Ejército Mexicano y la Fiscalía de Sinaloa logró la detención de 4 presuntos responsables. Pero el incidente provocó una crisis diplomática. El gobierno de Canadá emitió una protesta formal ante la Cancillería mexicana. La empresa Vizsla Silver suspendió todas sus operaciones de exploración en el país y, lo más grave para el gobierno federal, el caso fue citado por la administración de Donald Trump como ejemplo del fracaso del Estado mexicano para garantizar la seguridad en zonas controladas por el narcotráfico. 3 semanas después, ocurrió un caso similar. 5 turistas nacionales, 3 adultos y 2 menores de edad, fueron interceptados en la carretera Los Mochis a Jome. Su vehículo fue localizado abandonado a kilómetros de distancia. Hasta hoy, sus cuerpos no han sido encontrados. Para mayo de 2026, el número de civiles ajenos al conflicto que han perdido la vida o desaparecido durante la guerra entre las facciones supera las 300 personas, según cifras compiladas por organizaciones de derechos humanos. Mientras la violencia escalaba en Sinaloa, los Chapitos también realizaban movimientos estratégicos en otros frentes. Una investigación publicada por el diario La Silla Rota en enero de 2026 reveló que la facción había fortalecido durante los meses previos sus conexiones con proveedores chinos de precursores químicos para la producción de fentanilo. La investigación, basada en una carpeta judicial federal de varios miles de fojas, documentó pagos millonarios realizados en bitcoins a operadores en distintas regiones de Asia. El nombre que destaca en esa carpeta es el de un ex empleado de una farmacéutica china, identificado como Kim Jiang, quien desde 2021 habría vendido cantidades industriales de un Boc-4-piperidona, un precursor utilizado para la síntesis de fentanilo, a contactos mexicanos vinculados con la organización. La estrategia, según analistas citados por el reporte, era clara. Si la guerra interna debilitaba la posición de los Chapitos en Sinaloa, había que asegurar la base económica del cártel mediante el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. Era el negocio más rentable del momento. Era, también, el más perseguido por la administración Trump. Las consecuencias políticas no tardaron en llegar. En febrero de 2026, el Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones financieras a más de una docena de ciudadanos mexicanos vinculados con la red de fentanilo de los Chapitos. En mayo de ese mismo año, una nueva ronda de sanciones afectó a redes de lavado de dinero presuntamente operadas por la organización. Y, en paralelo, la presión política sobre el gobierno mexicano se intensificó. El 12 de mayo de 2026, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal de su cargo después de que se filtrara información que lo señalaba como presunto colaborador del cártel de Sinaloa durante los meses previos a la captura del Mayo Zambada. La sucesión política del Estado quedó en manos de una gobernadora interina. Y la guerra entre las facciones, lejos de detenerse, parecía entrar en una nueva fase. Para mayo de 2026, el balance era el siguiente. Los Chapitos habían perdido a Joaquín Guzmán López, detenido en julio de 2024. Habían perdido a Ovidio Guzmán López, extraditado en septiembre de 2023. Habían perdido a operadores clave como El Pano, el Nini, ex jefe de seguridad de Iván Archibaldo, detenido en noviembre de 2023, y al menos a 15 operadores de nivel medio identificados por la Fiscalía General de la República.
Iván Archibaldo y Jesús Alfredo seguían prófugos, pero con un círculo de protección significativamente reducido. Operaban, según las últimas estimaciones de inteligencia, desde puntos rotatorios en la Sierra de Chihuahua y Durango, ya no en su territorio histórico de Badiraguato. Los Mayitos, por su parte, habían perdido al Mayo Zambada, pero, paradójicamente, habían ganado control territorial en zonas que durante años habían pertenecido a los Chapitos. Mayito Flaco había consolidado el liderazgo de la facción. Sus operadores habían establecido alianzas con remanentes de otras organizaciones, incluyendo grupos derivados del antiguo cártel de los Beltrán Leiva. Y el conflicto no daba señales de detenerse. Durante los primeros 4 meses de 2026, Sinaloa registró 720 homicidios dolosos. Si la tendencia continúa, 2026 podría superar a 2025 como el año más violento del estado en 15 años. El Cártel de Sinaloa, considerado durante décadas la organización criminal más resiliente y mejor estructurada del hemisferio occidental, atraviesa su crisis interna más profunda desde su fundación. Y nadie, ni los analistas mexicanos ni los estadounidenses, se atreve a predecir cómo terminará. Y así continúa, hasta hoy, la historia de la guerra, que partió en dos al cártel más poderoso del mundo: el secuestro del padre, la traición del ahijado, la venganza del hijo. 45 días de silencio. Y luego, el 9 de septiembre de 2024, los primeros disparos en una avenida de Culiacán a las 3:22 de la madrugada. Quedan preguntas sin responder. ¿Hasta cuándo durará el conflicto? ¿Quién terminará controlando el cártel cuando la guerra termine? ¿Cuántos civiles más perderán la vida en una disputa que no es suya? ¿Qué papel jugarán las autoridades estadounidenses si Iván Archibaldo y Jesús Alfredo son finalmente capturados? Las respuestas, quizá, lleguen en los próximos meses. O quizá la guerra se prolongue durante años más, como ocurrió con conflictos similares en otros estados mexicanos durante la última década. Lo único cierto es esto. El 25 de julio de 2024, cuando una avioneta despegó de una pista clandestina de Sinaloa con Mayo Zambada esposado a un asiento, alguien apostó a que la traición sería rápida, limpia y olvidable. 2.400 muertos después, la apuesta sigue sin saldarse. Si esta historia te ha mostrado la complejidad oculta detrás de los titulares, suscríbete a Crímenes para Dormir. Cada semana desentrañamos las historias que necesitamos comprender, no para glorificar el crimen, sino para entender su impacto real. Activa las notificaciones. Únete a esta comunidad. Nos vemos en el próximo crimen.